Pero gracias por sus oraciones. Como ven, la rodilla nueva está funcionando de maravilla, sin mucho dolor en todo el proceso. Gracias a ustedes, gracias al Señor. Así que qué bueno estar aquí. ¿Y qué estuvimos estudiando? El Salmo 119, ¿verdad? Estamos más o menos en medio. Así que vamos a buscar el Salmo 119 y comenzamos con el versículo 81. Como repaso, este capítulo es el capítulo más largo de la Biblia. Es una obra maestra, supuestamente de David, según muchos, aunque para ser honestos, el nombre del autor no aparece en conexión con este salmo. Sabemos que David escribió más o menos la mitad de los salmos, pero por alguna razón el nombre de David no aparece relacionado con este salmo. Bien puede ser David, y mientras que estoy enseñando muchas veces hablo del salmista David. Yo creo que si fuera David o no, nos ayuda a tener una imagen de una persona real, ¿verdad? Así que si digo David, por favor que entiendan lo que estamos diciendo. Pero este salmo es diferente, es un salmo acróstico porque emplea el salmista un estilo muy común entre los hebreos. Es un salmo de 22 estrofas. Y cada estrofa tiene 8 versos y tiene 22 estrofas porque cada estrofa corresponde en orden a las 22 letras del abecedario hebreo. Y en cada estrofa, depende de la letra que le corresponde, cada verso comienza con esta letra. Por ejemplo, hoy que estamos comenzando en el versículo 81, este verso corresponde a la letra Kaf. Es una letra hebrea y cada verso en hebreo comienza con esta misma letra. Así que aquí estamos, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Qué tal están de frío, verdad? Bastante. ¿Cuántos de ustedes fueron al desfile ahí en el centro? Qué bueno, les felicito. Nosotros también, pero fuimos a un lugar muy, muy saludable, cómodo en nuestra sala. Así que estuvimos, todo lo vimos, pero qué bueno. El mensaje de esta estrofa es sencillo, pero poderoso. Es simplemente decir que un creyente que se encuentre en el centro de la voluntad de Dios, entregado a Él y sometido a su palabra, es invencible. Es invencible. Piénsalo. Soy sobreviviente de 2 guerras y muchas situaciones peligrosas en montón de lugares en este mundo. Y aquí estoy. ¿Por qué? ¿Locura? Posiblemente. Valor, no, nada que ver. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Dios sabe los días que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y si estamos en el centro de su voluntad, haciendo nuestro propósito en esta vida, somos invencibles hasta el día que Dios diga: oye, hijo, quiero que vengas a casa. Podría suceder en una guerra o podría suceder en un accidente de tránsito en tu vecindad. Así es la vida. Podría ser un cáncer, podría ser un virus, podría ser algo violento, no sabemos. Así que el hecho de existir en pruebas, en tribulaciones y todo eso, no tiene mucho que ver con el valor. Tiene todo que ver en la persona en que confiamos. Y si confiamos en el Señor, y si andamos bien con Él, estamos bien. Digo bien, no digo que el Señor nos quita todo el sufrimiento,
pero estamos bien. Porque en este versículo, o este verso, esta estrofa, podemos ver al salmista casi echado por tierra. Está al punto de tirar la toalla, ya no tiene fuerzas, está totalmente rodeado. Entonces, ¿qué sucede? En la 9ª estrofa, la anterior, vimos que la aflicción muchas veces es como una escuela. De hecho, el pastor Tim estaba hablando de esto el domingo pasado, comenzando el estudio del libro de Santiago, hablando de las tribulaciones, las tentaciones y cómo es que Dios tiene propósito en todo el sufrimiento que enfrentamos en esta vida. Y el salmista, pues, no es diferente. En esta 10ª estrofa, aprendemos que podemos mantener el equilibrio en medio de las aflicciones de este mundo inestable. Y esto es lo que queremos ver esta noche. ¿Qué hago en estos momentos cuando me siento totalmente echado por tierra y no tengo fuerzas, he perdido la esperanza? ¿Qué hago? ¿Cómo sobrevivir en estas circunstancias? Y vamos a ver que el salmista estaba sufriendo bastante. Y muchos pueden decir, pero usted no conoce mi situación, mi prueba, que es diferente. No tanto. De hecho, Pablo dijo a los corintios que no nos ha corrido ninguna tentación que no sea humana. Y vamos a ver que, como el caso de Job, también en nuestro Antiguo Testamento, el salmista también está sufriendo mucho. Y apuesto que no hay nadie aquí esta noche que está sufriendo más de lo que podemos ver aquí en este pasaje. Así que vamos a ver la situación desesperada de David, el salmista. Versículo 81. Y el salmista nos va a plantar varias situaciones para que podamos entender bien qué está sufriendo, que tiene problemas de verdad. Primero habla del desfallecimiento del alma. Dice en versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. La mayoría de nosotros sabemos lo que es empujar el cuerpo hasta el límite, hasta el punto de flaquear. No puedo más, no puedo más. Pero aquí David no está hablando de su cuerpo, está hablando de su alma. Está hablando de perder la conciencia mental, espiritual, por no ser salvo. Está desesperadamente esperando la salvación de Dios. Ahora vale decir algo muy importante. Hoy día usamos la palabra salvar, salvación, lo que es ser salvo, de una forma muy mal acostumbrada. Porque en la mayoría de las veces que estas palabras aparecen en la Biblia, no tienen nada que ver con la eternidad, no tienen nada que ver con ir al cielo, ir al infierno, aunque por supuesto es una realidad, ¿verdad? Gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Y es común hablar hoy en día, he sido salvo. Pero muchas veces esto nos quita motivo para vivir para el Señor, porque pensamos, bueno, soy salvo, entonces todo está bien, voy a hacer lo que quiero y algún día voy al cielo. Pero no es el mensaje de las Escrituras. No es eso. La salvación que el salmista está esperando es la salvación para esta circunstancia en que vive. ¿Y no es cierto que necesitamos la salvación de Dios casi todos los días? Nada que ver con la vida eterna. Eso sí, está hecho. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es, y ya, no hay problema. Sin embargo, ¿alguien aquí tiene problemas en la vida real? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos buscando la salvación de Dios en estas situaciones de trabajo, de familia, de vida personal,
lo que sea. Entonces el salmista está diciendo, tan desesperado es, porque está esperando esta salvación de Dios. Entonces, ¿qué hace? Más espero en tu palabra. Más espero en tu palabra. Ahora, otra explicación muy importante. Es cierto que uno de los factores únicos de este salmo es el hecho de que en cada uno de los 172 versículos, menos 3, se menciona la palabra de Dios, la ley, tus testimonios, tus estatutos, algo para hablar de cómo es que Dios nos habla. Y por eso, este salmo tiene fama, porque en este salmo el salmista está alabando lo que es la palabra del Señor. Sin embargo, tenemos la costumbre muchas veces de leer la Biblia a través de los lentes de nuestra cultura, de nuestras circunstancias hoy día, en vez de leer nuestras circunstancias a través de los lentes de las Escrituras, que es otra cosa. Y cuando David o el salmista está hablando de su palabra, hablando de los estatutos y todo esto, no está hablando de la Biblia como hablamos hoy en día. ¿Por qué? Porque la Biblia en los días de David no existía. No existía. Habían escrituras, había la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Esto sí existía, pero no en una forma para llevarla por todos lados. Existía en el tabernáculo, en el templo, en lugares sagrados así. O sea, uno no andaba con su Biblia, porque la Biblia, de hecho, la palabra Biblia no existía hasta 200 o 300 años después de Cristo. David tenía los libros de Moisés, probablemente tenía el libro de Job, no tenía los libros de Reyes y Crónicas y todo esto, porque él está en estos libros, no se habían escrito. Existían algunos salmos quizá, y él escribió, como digo, la mitad, así que no existía la Biblia en ese sentido, ni proverbios, porque su hijo Salomón va a escribir los proverbios. Los profetas todavía no. Entonces muchas veces, sobre todo cuando estamos en los salmos y estamos viendo esto, en nuestra imaginación podemos ver a David ahí con su Biblia orando en una cueva al lado de un río, algo así. Y no fue así. No fue así. Cuando habla de la palabra del Señor, y Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, dice que en aquel entonces Dios hablaba de muchas maneras. No portaban una Biblia, pero a veces Dios hablaba a través de otras personas. Hablaba a través de las escrituras que había, no muchas. La Biblia de David era muy chiquita en comparación. A veces hablaba por la naturaleza, a veces por ángeles. O sea, Dios nos habla de muchas maneras. Y lo que el salmista está diciendo, en estos momentos de desesperación, necesito escuchar algo de Dios, alguna palabra de Él. Quizá por medio de un profeta, quizá por medio de un amigo, quizá por medio de un familiar. Todas estas historias podemos ver en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Que a propósito, nunca se llamaba el Antiguo Testamento hasta cumplir el Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy los judíos dicen que es la Biblia hebrea, o las escrituras de los judíos, o algo así, ¿no? Entonces, solamente para que tengas idea, lo que el salmista está diciendo, Señor, necesito oír algo de ti. ¿Qué hago?
Señor, necesito que me toques, necesito que me orientes, Señor, necesito algo de ti porque mi alma desfallece. ¿Qué hago? Luego habla en versículo 82 del desfallecimiento de los ojos. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? La vista, por supuesto, es uno de los dones más preciosos que tenemos, pero no necesariamente está hablando de la vista literal. El problema del ser humano es que queremos ver la respuesta de Dios. Y David está diciendo, Señor, desfallecieron mis ojos por no ver tus palabras. Señor, enséñame. Dios nos lleva a veces por la aflicción hasta que nuestros ojos desfallezcan, para que aprendamos lo que dice Pablo a los Corintios, que hemos de andar por fe y no por vista. Otra lección que uno puede aprender en la escuela de la aflicción. Así que David, el salmista, está sufriendo mucho. Versículo 83 habla del desvanecimiento de su ser. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Esto qué quiere decir? Porque estoy como el odre al humo. El odre, en tiempos bíblicos, era una bota o recipiente de cuero que se utilizaba en el Medio Oriente, no solamente en Israel, sino por toda esta región del mundo. Todo el mundo entendía estas palabras. Cuando estas botas se vaciaban del vino, leche, lo que fuera, se las colgaba en un hilo en el interior de la tienda. Y allí el humo del fuego que siempre había en la tienda les sacaba y las ennegrecía. Y David está diciendo, así soy yo. Así soy yo. Desgastado, vacío, encogido, seco, inútil. Señor, no sirvo para nada. Me siento como esos odres al humo. Cualquiera en aquel entonces hubiera entendido así de inmediato lo que David está diciendo. Señor, no aguanto más. No sirvo para nada. ¿Alguna vez has sentido así? En medio de una prueba, una tribulación, una situación. Ay, Señor, me siento tan vacío, tan inútil. Y además, en el versículo siguiente, versículo 85, y vamos a dejar por fuera el 84 por el momento, vamos a volver. Pero en versículo 85 dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Está diciendo sencillamente no hay cuartel. Y no solo está el salmista sin energía, sino que sus enemigos tampoco se apartan de él, continúan asediándolo a cada paso, han tendido trampas o hoyos, como dice aquí, en su camino. Como los que encontramos en las calles de esta ciudad después del invierno, ¿verdad? Andas con tu carrito y a cada rato. Pero para David era una realidad, porque él sabe lo que era vivir como un animal cazado. Él dijo en otro lugar, en el Salmo 35, versículo 7, algo muy parecido, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Salmo 57, versículo 6.
algo también muy similar. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. ¿Has sentido así alguna vez? Vacío, frustrado. No puedes ver lo que Dios quiere hacer. Sin energía. Y además, a cada rato parece que tus enemigos han puesto estas trampas en tu camino. Y si no son enemigos humanos, pues el mismo diablo, ¿no? Así es la vida a veces. Versículo 86. Está hablando aquí de persecución descarada. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Todos sabemos lo que es cosechar lo sembrado, ¿no? Pero en este caso el salmista está diciendo, no hice nada. Dios, yo sé que de vez en cuando he hecho cosas y como consecuencia he sufrido mucho. Pero Señor, te juro que en este caso no he hecho nada. No he hecho nada. Juan 15, el Señor dijo a sus discípulos y a nosotros también, que si el mundo le ha perseguido a Él, el mundo nos va a perseguir a nosotros también. Pablo también entendió este principio y cuando escribió a su hijo en el ministerio Timoteo, 2 Timoteo 3:12, dijo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y se presenta como una realidad, no como una posibilidad. Padecerán persecución. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Ya. Fantástico. Te voy a garantizar algo. Persecución. Y llegamos al versículo 87, cuando está hablando de su condición tan débil. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. David está tan débil que sus enemigos casi lo han echado por tierra. Me imagino que todos nosotros podemos entender esta situación, porque me imagino que casi todos nosotros hemos pasado por estas aguas. Y si no es así, posiblemente te toca mañana, porque así es la vida. Pero qué interesante, en cada paso, cuando el salmista está hablando de su condición, su debilidad, su descanso, todo esto, siempre está insistiendo, pero Señor, estoy esperando tu palabra, Señor, he sido fiel a tus estatutos, Señor. Esa es la condición de muchos de nosotros. Y a veces no es cierto que podemos pasar hasta años pidiéndole algo, buscando aquello, y parece que los cielos son de bronce, que Dios no está escuchando, que Dios no quiere hacer nada, que Señor, aquí estoy, y no es que estás ahí viviendo para el diablo, sino fielmente siguiendo la instrucción que tienes en las Escrituras. Señor, ¿qué hago? Y por eso el salmista tiene algunas preguntas desesperantes. En el versículo 82, en la última porción del versículo: ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y luego en el versículo 84, que lo dejamos por fuera antes, hace dos preguntas. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Hoy es el día? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? David está bajo una presión muy fuerte. Pero qué interesante entender. Y gracias por
escrituras que son reales. Para muchos de nosotros David es como un héroe espiritual. Pero el hecho de ser un líder espiritual no anula su humanidad, ni sus preguntas. Ay, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántos son los días de mi vida, Señor? ¿Cuándo te encargas de mis enemigos? Algunas personas tienen una idea errónea de que los grandes líderes espirituales como David no luchan con las mismas dudas, temores y tentaciones que nos asaltan a nosotros. Y no es así. De esto hemos hablado muchas veces cuando estuvimos estudiando Gálatas hace algunos meses atrás. Hablamos de cuán fácil es en el ambiente de una iglesia cuando personas vienen para estudiar la palabra y un tipo como yo sube para abrir la Biblia, explicarles algunas cosas y todo esto. Y si no tenemos cuidado, si no hablamos también de nuestras luchas y dudas, entonces la gente tiene la idea, pues el pastor, él no sufre estas cosas, el pastor no tiene estos pensamientos, el pastor no tiene estas preguntas y dudas. Mentira. Por eso Pablo decía a los corintios, la tentación que nos agarra es común. Todos sufrimos lo mismo. Lo mismo. Pero lo que pasa muchas veces cuando el pastor no quiere confesar su propia humanidad, entonces él sabe o ella sabe, quien quiera que esté enseñando, que es como uno. Pero todos lo están viendo como este gran líder espiritual y tiene que poner máscara cada vez que viene a la congregación. Hola, ¿qué tal? Yo soy perfecto. Yo no tengo problemas como ustedes. Yo les voy a explicar qué hacer. Y al otro lado de la máscara es otra realidad. Qué bueno que en nuestra Biblia tenemos honestidad de parte de Dios y de parte de los escritores humanos también. David confesando su debilidad. Señor, ¿qué hago? ¿Cuándo? Básicamente 3 preguntas. ¿Cuándo me consolarás? Él sabe que Dios nos consuela, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? La segunda pregunta, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? Por eso algunas veces personas piensan, no aguanto más, mejor salir de este mundo. No. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuántos son los días? Y la tercera pregunta, ¿cuándo harás juicio contra los que me persiguen? David había encomendado sus enemigos en las manos de Dios y sabe que Dios se encargará de ellos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A veces me ha tocado aconsejar con personas que han sufrido de parte de otros seres humanos que honestamente son malvados y les han hecho daño increíble, abusos, ataques. O sea, no estamos hablando de pormenores, estamos hablando de cosas muy, muy serias. Y resulta muchas veces que el tipo que hace tal cosas no le pasa nada. En los últimos años, más mujeres han tenido el valor de abrir sus bocas y hablar de a veces el abuso que han sufrido de parte de personas en autoridad, personas poderosas, etc. Y para muchas mujeres pues no han dicho nada por vergüenza, por culpa, aunque la culpa no es de ella. Y la persona que ha hecho estas cosas sigue con riquezas, con fama, que no le pasa nada. Es muy natural decir, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo, Señor? Es una realidad. Otro error que tenemos entre nosotros es pensar que hacerle preguntas a Dios es una falta de madurez o espiritualidad. Yo no puedo preguntarle al Señor tal cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Le regaña a David? No. No. Son las preguntas que un niño, una niña, haría a su papito amoroso. Papi, ¿cuándo vamos a llegar? Papi, ¿cuándo me llevas al zoológico? ¿Se enoja? ¿Es un buen padre? No. ¿Dios es buen padre o no? Claro, es un buen padre. Y si yo soy su niño, su niña, si yo en amor, honestidad, digo, Señor, yo sé que me das consuelo, pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Papi, ¿cuándo me llevas al zoológico? No es una falta de confianza, no es una falta de fe, una falta de madurez, no. Es una honestidad en una relación que tenemos con Dios que ha de ser una relación transparente, abierta, en todo sentido. En este caso, David o el salmista, en este caso, nos da un cuadro divino de varias cosas. En primer lugar, como hemos visto, nosotros podemos identificarnos con cada una de las situaciones de David. ¿Has sentido así alguna vez? Sí. ¿Has sentido así? Sí, claro. Porque son condiciones comunes que tenemos como seres humanos, que no tiene nada que ver con la geografía, con la cultura, con el idioma, con el color de la piel. No, es una condición humana bastante común. Y todo lo que podemos ver aquí en el caso de David, podemos ver que todos sufrimos aflicción al buscar un crecimiento en Cristo. Como dijo Pablo, ¿no? Y no importa el tipo de ataque que suframos, podemos hallar consuelo en saber que David también experimentó ataques iguales o peores y a final de cuentas ganó la victoria. Dios le dio la victoria a un Job que nunca entendió el porqué, pero al final del libro el Señor le bendijo sobremanera. Ese libro siempre me fascina porque a cada paso Job está quejándose y Dios mismo da testimonio que todo lo que sufrió Job no fue por algún pecado de Job, sino por ser un hombre maduro, perfecto, como es la palabra que aparece en la Biblia. Y el diablo quiso probarlo. Y Dios le dijo, adelante. En un día perdió todo su dinero, que era considerable, su salud y sus 10 hijos en el mismo día. En el mismo día. Deshecho. Job gritaba, Señor, ¿por qué? Quiero hablar contigo, Señor. Tengo que saber por qué. Que es casi siempre la primera pregunta que sale de la boca en momentos de prueba, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella? Y cuando al fin Dios aparece al final del libro, Él tiene una lista de preguntas para Job. Y Job no puede contestar ninguna. Y esta lista de preguntas sirvió para hacerle entender a Job que Dios es la persona que hace las preguntas. Y cuando Dios le dice, Job, ¿querías decirme algo? Y Dios nunca le explicó el porqué. Qué fascinante. Pero lo que hizo fue
bendecirle sobremanera, con salud, con riquezas, con más niños. David entonces es un ejemplo de cualquier creyente bajo ataque y también representa toda la nación de Israel. La historia de Israel en la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, es la historia de una gente que siempre fracasó. Siempre. Es como una parábola para todos nosotros. Somos iguales. Somos iguales, somos pecadores. Tenemos necesidad de Dios. Y David, un hombre con un corazón increíble, pero también capaz de cometer homicidio, adulterio. La misma persona. Israel, cuadro de la misma nación. Momentos de gloria y momentos de gran fracaso, gran pecado, como nosotros, precisamente como nosotros. Así que en este sentido, David es un cuadro de todos nosotros. Es cuadro de otro, más o menos, no totalmente, pero es cuadro de uno de sus hijos, aquel que se llama en la Biblia el Hijo de David. También se conoce como Jesucristo, el Mesías. Porque todo lo que sufre el salmista acá, lo sufrió el Señor Jesús. Desfallecimiento del alma, Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo siento, Isaías 53 fue. Mateo 26 que decía, versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y fue cumplimiento de lo que dijo Isaías en Isaías capítulo 53. Desfallecimiento de los ojos. Cuando Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote, fue vendado, privándole de la facultad de la visión natural. Y Lucas dice en Lucas 22, 64, vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lo mismo, desvanecimiento del ser. Esta ilustración que usa David, odre al humo, hablando de ser agotado, vacío, sucio por el humo y seco. Lee alguna vez el Salmo 22, que es una gran profecía de Jesús. Todo esto se ve. Y todo esto se llevó a cabo en la vida de Jesús. Hoyos terribles. Mateo 26, versículos 59 y 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cavando hoyos. Condición débil que vimos en el caso del salmista. Entre las últimas palabras de Jesús en Mateo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
hablando de este error de pensar que hacer preguntas es falta de fe, falta de madurez. No. Hasta el mismo Señor Jesús. Preguntas desesperadas. Y todo lo que David sufrió, y todo lo que tú y yo sufrimos, todo ello lo sufrió el Señor Jesús. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no es pecado el ser llevado al límite mismo de las fuerzas humanas. Estuve leyendo una correspondencia esta tarde de un amigo y él estaba contando algunas pruebas que ha pasado en estos años y dijo algo muy importante. Dijo, ¿sabes lo que estoy viendo? Que casi todo en esos momentos más dolorosos, estos son los momentos en que encuentro a Dios, en que descubro algo nuevo en cuanto a mí, en cuanto a Dios, en cuanto a la vida. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuestro Señor Jesús fue llevado hasta el límite, casi echado por tierra, pero solo casi. Y si el salmista pudo confiar en Dios y su palabra sin tener la seguridad que tenemos nosotros, ¿cuánto más nosotros? La palabra Biblia viene del griego que quiere decir libros. David tenía una Biblia muy pequeña, unos cuantos libros. Nosotros tenemos 66. Y si él pudo encontrar su confianza, su esperanza y todo esto confiando en la palabra del Señor, cuanto más nosotros. Y creo que David aquí nos da un patrón para sufrir. ¿Qué podemos hacer? 3 cosas. Primero, vamos a notar la petición que hace David en versículo 88, la primera parte. Vivifícame conforme a tu misericordia. Podríamos decirlo así, quizá, aguardar la gracia de Dios. Vivifícame. Hoy en día, en la información que tenemos de Pablo y Santiago y Pedro y Lucas y Mateo y otros en el Nuevo Testamento, podríamos decir, Señor, necesito más gracia. Señor, dame más de tu gracia. Y nuestra actitud de corazón hacia su palabra es clave para el crecimiento espiritual. Todo este salmo, por supuesto, es una oración, pero en esta estrofa tenemos 2 peticiones específicas. La primera, en versículo 86, ayúdame. Esta es la oración, ayúdame. Sencilla, pero muy eficaz. Es como la oración de Pedro, cuando salió a andar sobre las aguas, aquella vez en el mar, y cuando quitó los ojos a Jesús y comenzó a hundirse, ¿y qué dijo él? ¡Sálvame! Sencillo. Muchas veces pensamos que entre más oramos, entre más palabras, entre más elocuencia y todo esto, que más posibilidad hay que Dios nos escuchara. No. La oración es la oración sincera. Puede ser complicada, puede ser sencilla, pero en este caso dice, ayúdame, ayúdame.
La gran mayoría de las oraciones que tenemos en los dos testamentos son muy cortas, muy al grano, como decimos hoy día, pero muy eficaces, muy eficaces. Y la segunda petición, lo que vimos hace poco: vivifícame conforme a tu misericordia. 9 veces en el Salmo 119 hace David esta misma petición, pidiéndole al Señor vivificarlo. Vivificar, literalmente, dar vida. Por eso digo, hoy día diríamos quizá: necesito más gracia, Señor. Dame tu gracia para confiar en ti. Casi echado por tierra, pero solo casi. En 2 de Pedro 3, versículo 18, Pedro dijo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Luego, el segundo paso, David hace una promesa. Asirse de la palabra de Dios, cuando dice en versículo 88, la segunda parte del versículo: y guardaré los testimonios de tu boca. Y como digo, no está pensando en una Biblia por escrito como la que tenemos nosotros. Oh Señor, guardaré los testimonios de tu boca. Sean las palabras que puedo ver en el templo, sean las palabras que me dices a través del profeta, en mi corazón de corazones. Señor, guardaré los testimonios de tu boca. Y vez tras vez en esta estrofa, David dice no haber dejado de asirse de la palabra de Dios, aunque está agarrado por las uñas, pero no deja la palabra. En el Salmo 119, versículo 86, David le pide a Dios que lo vivifique, que le dé gracia. ¿Por qué? ¿Para escapar la aflicción? ¿Para sentirse mejor? ¿Para llenar sus necesidades? No. David pide que Dios le dé su gracia para serle fiel a Él y su verdad. Y para nosotros tenemos otra realidad. Dios ya está con nosotros en la aflicción. Un estudio muy interesante a veces es leer los salmos y ver cuántas oraciones en los salmos que no tenemos que orar hoy en día. Por ejemplo, una vez David dijo: Señor, no quita de mí tu espíritu. Hoy día es imposible, porque el espíritu es el sello de nuestra salvación. Contexto es todo. Entender el contexto. Y el tercer paso, creo que podemos aprender de David. Primer paso, pedirle gracia. Y segundo paso, comprometerse. No dejar su palabra. Pero el tercer paso, que podemos ver en el versículo 83, es abandonar el odre viejo. Jesús estaba pensando en esta ilustración, no este versículo necesariamente, pero en esta situación histórica que les expliqué, cuando dijo que no podemos poner vino nuevo en odres viejas. ¿Por qué? Porque no aguantan. No aguantan. Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen
y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Por eso la Biblia nos dice que gracias a la resurrección de Jesucristo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Muchos creyentes, sin embargo, quieren andar por la vida jalando por todos lados el cuerpo muerto del viejo hombre. Yo soy un horrible pecador. Un momentito. ¿Resucitó o no el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Y si Él resucitó, ¿qué dice Pablo? Que nosotros también hemos resucitado a una nueva vida. ¿Por qué estás jalando el odre viejo? Cuando Cristo quiere darnos vino nuevo y ponerlo en odres nuevos. En esos momentos de prueba, casi echado por tierra, hay un pasaje que siempre me da una nueva perspectiva. Es un pequeño libro que escribió el profeta Jeremías, cuando él experimentó en carne propia el cumplimiento de sus propias profecías, hablando de la destrucción de Jerusalén. Y en este pequeño libro, en los capítulos 1 y 2, Jeremías está explicando un desastre, muertos por todos lados. Y en capítulo 3, versículo 22 en adelante dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Problemas siempre habrá, persecución seguro, dolor, eso también. Pablo también sintió lo mismo. Y en 2 a los Corintios dice, capítulo 4, versículos 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego, unos versículos más adelante, en versículo 16, él escribió: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si está pasando por una prueba, y como digo, si hoy estás en la victoria con los Chiefs y todo esto, está bien, mañana habrá problemas. Y si no, mañana pasado. Porque la vida lleva sus luchas. Pero la bendición que tenemos, como Pablo dice, esta leve tribulación, no es nada. No es nada. En un sentido, los futbolistas hoy estaban viviendo una parábola. Habían sufrido toda la temporada con sus heridas y todo esto, y momentos de desastre, pero seguían.
Y hoy podrían decir, no, esa leve tribulación no es nada comparado con lo que estamos viviendo. Precisamente lo que Pablo está diciendo en el contexto de su propio mundo. Así que si estamos pasando por estas cosas, primero, examinar nuestras vidas. ¿He hecho algo? ¿Estoy sufriendo las consecuencias de malas decisiones o pecado? Si es así, entonces voy a tomar los pasos necesarios para corregir la situación. Pero si como el salmista digo, Señor, sin causa me persiguen, ¿hasta cuándo? Saber que podemos confiar en lo que Dios nos dice, todo, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, te damos gracias por la esperanza. Gracias por estos pasajes tan reales, transparentes, auténticos, viendo el interior de héroes de la fe como David, para entender que somos iguales. Todos pasamos por las mismas tentaciones y pruebas y pensamientos y luchas y desfallecimientos. Pero Señor, tú eres que no cambias. Y tu palabra es fiel. Señor, vivifícanos. Danos de tu gracia, tu misericordia, para que tú recibas toda la gloria de nuestras vidas. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo, quien en su resurrección todo lo hizo posible. Amén.